Buenos días desde Santiago de Compostela. Mi nombre es Pilar Taboada de Zúñiga y soy la directora de los cursos internacionales de la Universidad de Santiago. Para mí es un placer estar un año más con ustedes para darles una pequeña charla, como en años anteriores, sobre el Camino de Santiago y su aplicación en el aula de él. Este año he tomado el título de La literatura de viajes en el Camino de Santiago y su aplicación práctica en el aula de él. Bien, nos encontramos en Santiago de Compostela, una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero al mismo tiempo es una ciudad pequeña, casi 100.000 habitantes, una ciudad verde, una ciudad muy tranquila, muy segura, donde está llena de grandes recuerdos del camino y un gran patrimonio. Es una ciudad que también cuenta con una universidad 5 veces centenaria, pero esto no significa que esté posicionada en el ranking mundial de Shanghái con un buen posicionamiento. Tenemos muchas facultades, desde matemáticas, física, química, biología, medicina, filología, historia, geografía, que todas ellas ofrecen a los casi 27.000 estudiantes que actualmente realizan sus estudios en la Universidad de Santiago y unos 3.000 estudiantes de doctorado, de los cuales el 25% es un estudiante internacional. Como directora de los cursos internacionales de la Universidad de Santiago, me gustaría explicar un poco en qué consiste la actividad de nuestro centro. Bien, nuestra universidad en los años 40 comenzó a impartir cursos de español como lengua extranjera. Al principio, estos cursos solo se impartían durante el periodo estival. Años más tarde, debido a la demanda exponencial de los estudiantes de español en el mundo, la Universidad de Santiago decide crear una sociedad instrumental que se iba a dedicar a la enseñanza del español como lengua extranjera. Así nace Cursos Internacionales, pero es una sociedad limitada donde el 50% es la Universidad de Santiago, el 20% es la Administración Autonómica, o sea, la Xunta de Galicia, otro 20% estaría formado por la Administración de la Municipalidad, del Ayuntamiento de Santiago, y un 10% el sector privado. Todos ellos juntos construyen esa sociedad limitada que tiene una capacidad para trabajar, para firmar acuerdos y convenios de una forma rápida y con una eficiencia excelente. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues damos clase, en primer lugar, 11 meses y medio al año. Este número tan elevado de días que ofertamos clases de español se debe a que nos adaptamos a los diferentes calendarios de los países del mundo. Tenemos clases de lunes a viernes de 9 a 2, con actividades culturales por la tarde y en el periodo estival una excursión a un punto de Galicia. Nosotros normalmente ofrecíamos cursos de español, de lengua y cultura española, pero el perfil de la demanda del estudiante idiomático ha ido cambiando con los años. Actualmente nuestros estudiantes tienen otras motivaciones y tenemos que adaptar esa oferta a ese tipo de demanda. Por eso, por este motivo, nacen los cursos F, cursos de español con fines específicos. En nuestro caso tenemos español y negocios o turismo, con prácticas en organismos oficiales o en el sector privado del turismo, curso de español para ciencias de la salud, para aquellos estudiantes que trabajan o estudian tanto en medicina, enfermería, farmacia, óptica, etcétera, que realizan un curso de español médico con prácticas en el Hospital Universitario de Santiago.
Por otro lado, también tenemos otros cursos, por ejemplo, pueden ser español con relaciones internacionales o cursos ya específicamente diseñados a la carta. No solo a las universidades, sino también a los estudiantes de secundaria y bachillerato. Nuestro centro también es centro examinador del DELE, del Instituto Cervantes, que se presenta a todas las convocatorias y todos los niveles. Por otro lado, hay un apartado que es el apartado de formación de profesores, que es muy importante porque formamos a profesores de todo el mundo de la mano, unos cursos con el Instituto Cervantes, tal es el caso del curso Música, Imagen y Palabra en el aula de L, o cursos que hacemos con la Consejería de Educación de las distintas embajadas. Es el caso del curso del Español y el Camino para profesores que hacemos con la Consejería de Educación de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Otros cursos que hemos hecho también de la mano de nuestras consejerías de distintos puntos de las embajadas del mundo. La oferta, como decimos, es variada, pero también tenemos que destacar los cursos del Camino. Camino que está muy presente en nuestras aulas, en seminarios, cursos específicos, conferencias, realización de algún tramo del Camino, formación de profesores con el Camino de Santiago. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, volvemos a las lenguas. En el mundo actualmente se hablan 7.159 lenguas, según Etnologue, en el año 2025. Todas las lenguas son importantes porque son patrimonio de la humanidad. Pero, a pesar de eso, tenemos que destacar que el español tiene un posicionamiento muy destacado. En primer lugar, porque lo hablan 600 millones de personas, es decir, el 7,5% de la población mundial. Es la segunda lengua materna más hablada del mundo, después del inglés. También tenemos que decir que el español, por el número total de hablantes, ocupa el cuarto lugar, después del inglés, el chino mandarín y el hindi. Pero hay un dato que nos llama la atención y que es muy relevante para el público de Estados Unidos. El 62,5% de la población estadounidense son de origen hispano, es decir, el 18,9% de la población total del país. Según la proyección de Molingüística, en el año 2060 Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, después de México. El 27,5% de la población estadounidense será entonces de origen hispano. Otro dato importante, si ya nos pasamos a Europa, es que 76 millones de personas en Europa se pueden comunicar en español. Y también otro dato que es muy relevante es que es la segunda lengua más estudiada como lengua extranjera en la Unión Europea, después del inglés, evidentemente, pero que ha desplazado en estos últimos años a la enseñanza del alemán y el francés. Y ya un dato que no podríamos dejar de comentar es el posicionamiento en Internet, que es la tercera lengua más utilizada. Bien, pero ¿cómo combinamos la enseñanza del español con el Camino de Santiago? Bueno, nosotros combinamos la enseñanza de una lengua con la cultura, y la cultura es a través del Camino de Santiago. Si alguno de ustedes desconoce lo que es el Camino de Santiago, tendremos que decir que el Camino de Santiago es una ruta de peregrinación cristiana de origen medieval a la tumba del apóstol Santiago. Como pueden observar en este mapa de Europa, están dibujados todos los caminos que conducen a Santiago. Actualmente tenemos 83.000 kilómetros de caminos señalizados como Camino de Santiago en Europa. Pero el Camino de Santiago
tiene muchas condecoraciones, pero quizás las más importantes es el primer itinerario cultural europeo denominado por el Consejo de Europa en el año 1987. Además, es un lugar también denominado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1993. El Camino de Santiago ha tenido muchos altos y bajos a lo largo de todos estos siglos, pero actualmente nos encontramos en un momento de gran efervescencia, donde el perfil del peregrino cada vez es más complejo, no solo porque los peregrinos internacionales superan ya a los nacionales, sino por la motivación y el comportamiento en el camino. Además de una política pública de promoción y gestión en torno al camino, al trabajo conjunto de las diferentes administraciones, hablamos estatal, comunidad autónoma y municipales, la Iglesia, la academia, cuando hablamos de la universidad, y el sector privado. Todos ellos trabajan conjuntamente para que el camino haya sido un éxito. Y eso lo vemos, si observamos este gráfico, que en el año 1970 tenemos constancia que llegaron a Santiago 68 peregrinos. ¿Puede ser que llegasen más? Sí, pero la constancia se realiza a través del número de compostelas que se emitieron, frente a los 500.000 oficiales que llegan actualmente. ¿Pero a qué se debe el éxito del camino? Bueno, el éxito del camino se debe, en primer lugar, a una política pública muy clara, al apoyo de las distintas administraciones, al trabajo del Gobierno de Galicia en esa creación del tramado institucional, a la creación de marca, a la promoción internacional y la comercialización. Pero también tenemos que hacer hincapié que las distintas asociaciones de peregrinos en el mundo, más de 350, tienen un papel muy relevante de apoyo, de promoción, de ayuda y muchas de ellas de investigación. Ya llevando más al tema que nosotros vamos a trabajar dentro de un ratito, el papel de la literatura y el cine en los últimos años ha tenido un papel muy importante en la difusión del camino. Véase la película de Way en el mercado americano, libros como El deseo de Marlene, o el libro de Paulo Coelho, o el libro de Kim, la escritora coreana. Pero decíamos que sin una política pública clara, con unos planes directores, como vemos aquí sobre el camino, tanto el del 2015 al 21 como el del 22 al 27, no sería posible ese éxito. Cursos internacionales, basándose en el Plan Director Estratégico del año 2015-2021, en el punto número 8 de divulgación, trabaja, en primer lugar, la Universidad de Santiago tiene un papel muy importante porque es el apoyo a la investigación a través de la Cátedra del Camino, pero Cursos Internacionales tiene la función de la divulgación. Y la divulgación la hacemos a través de los cursos de Español y Camino de Santiago. Porque entendemos, como decíamos al principio, que enseñar una lengua es enseñar una lengua y la cultura. Antiguamente hablábamos de la alta cultura y de la baja cultura cuando se enseñaba una lengua extranjera. Con los años, distintas teorías de lingüistas, cuando hablan de cultura igual a civilización, a valores, a actitudes, a cultura con mayúscula, cultura con minúscula, cultura con K, cuando Miquel Sans amplía este concepto. Todo esto nos ha llevado a que nosotros, en nuestros cursos, tanto el curso de Lengua y Cultura Española, donde prima la competencia comunicativa, pero en los cursos del Camino, además de la competencia comunicativa, vamos a hacer un énfasis especial en la competencia cultural, es decir, en la sociocultural, en la sociolingüística y en la intercultural.
Y vamos llevando todo esto, el tema del camino, y ahora nos vamos hacia la literatura. La literatura en el Camino de Santiago, desde la Edad Media hasta hoy en día, con las leyendas, la épica medieval, la lírica, el romancero, la literatura tan importante del siglo de oro, la literatura odepórica o de viajes, la poesía, la narrativa contemporánea, además de las tradiciones orales. Hay una red literaria que la imaginación humana así ha ido tejiendo en torno a una de las rutas religiosas culturales más importantes de Europa. ¿Y cómo se refleja esa literatura del camino? Bueno, yo les he hecho con un pequeño esquema de algunos ejemplos. Donde la historia y los ensayos, por ejemplo, El Camino de Santiago, 12 siglos de historia de Manuel Garrido, As peregrinacións a Compostela, mito, historia o falsedad de Miguel Andrade Cernadas, la literatura de viajes, es decir, la literatura odepórica, empezando por el Códice Calistino, la peregrinación a Santiago de Cúning o el viaje de Nápoles a Santiago de Galicia, de Albánin, las novelas sobre el camino, la de Matilde Asensi, Peregrino, o la de Paulo Coelho, El peregrino y Compostela, la de Isabel San Sebastián, La peregrina, pueden ver en estas imágenes. Hay también libros que hablan de experiencias personales, los bestsellers, que también nos ayudan a difundir lo que es el camino. Hablábamos del libro que escribe Shirley MacLaine, la actriz de cine americana, cuando después de leer el libro de Paulo Coelho viene a España y hace el Camino de Santiago y emocionada, cuando regresa a Estados Unidos, decide escribir su experiencia de su viaje por el camino. El libro de King, la escritora coreana, que escribió varios libros sobre el camino y que ha hecho que los coreanos cada vez más estén presentes en el camino, siendo una de las nacionalidades más importantes actualmente. Guías del camino son muy importantes, pero quizás destacaría la de Anton Pombo. Y después tenemos cuentos y cómics. Cómics, hay muchos cómics y por eso vamos a trabajar en uno de los cuentos para las guías, ¿no? Y volviendo a la literatura odepórica, que es la que trata de los acontecimientos y las cosas vistas durante un viaje, uno de los géneros literarios más significativos de la peregrinación jacobea proviene de un término griego, pues proporciona, junto al recuerdo de hechos y las experiencias personales, los datos geográficos, históricos y ambientales estrictamente relacionados con el viaje. El quinto libro del Códice Calistino es el primer ejemplo de este género, en el que encontramos los 5 elementos fundamentales que se van a hallar en la literatura odepórica. Uno o más itinerarios que llevan a Santiago, por ejemplo, la indicación de las principales etapas, hospitales, alojamientos y tipo de asistencia, la relación de los cuerpos santos y de las reliquias que hay que visitar, la descripción de la catedral, por supuesto, y de la ciudad de Santiago, y las impresiones y juicios personales que en el quinto libro apenas asoma, pero que tendrán siempre más relieve con la evolución del género. La literatura odepórica nos la encontramos en muchos países, pero me gustaría destacar, porque esto nos va a llevar luego al ejemplo que vamos a hacer en la sesión práctica, la literatura odepórica en Italia. Tenemos libros anónimos del siglo XIV, el de Picarde, el Viaggio d'andare a San Jacobo di Galicia, el anónimo florentino, da Firenze a Santiago de Compostela, itinerario dun anónimo pellegrino nel anno 1477, Fontana, itinerario ovvero viaggio da Venezia a Roma e poi fino a San Giacomo in Galicia, el de Juan Bautista Confalinieri, viaje de Lisboa a Santiago de Galicia. Y si nos paramos un poquito, vamos a ver escritores como Fontana, que es un peregrino del siglo XVI, de origen veneciano, maestro de profesión, que viaja a Santiago de Compostela entre 1538 y 1539, aunque la publicación de su experiencia del viaje será en 1550. ¿Por qué viaja a Santiago? Bueno,
por devotionis causa, es propietatis causa, es decir, motivo religioso. ¿Qué es novedoso en este libro? Bueno, porque se introducen una serie de indicaciones didácticas para facilitar el viaje a los futuros peregrinos. Aquí vemos el itinerario que hizo Fontana desde Venecia hasta Santiago de Compostela. Otro autor que tenemos es Juan Bautista Confalonieri, que viaja en este caso desde Lisboa hasta Galicia en 1594. Otra vez el motivo religioso, aunque dicen que también tiene una misión diplomática, pues que viaja con personalidades eclesiásticas y ahí enumera las etapas del camino, la dotación económica, la presencia de reliquias o eventuales milagros, pero quizás tendríamos que destacar de este libro es la descripción de la ciudad, cuando nos habla que tienen esos momentos 40.000 habitantes, que era una ciudad pequeña en Santiago de Compostela, que las casas eran pequeñas, estrechas, bajas y mal hechas, que hay muchos monasterios en la ciudad, Santo Domingo, San Francisco, los padres benedictinos. Pero un dato muy curioso que no solemos ver en estos libros de la literatura depórica del camino es la descripción de la Universidad de Santiago. Nos habla que hay entre 1.200 y 1.400 estudiantes y otro aspecto de la ciudad que le llama la atención es el Hospital de los Reyes Católicos, creado por ellos para acoger y cuidar a los peregrinos, actualmente que es un hotel de la cadena de paradores de España. Aquí vemos en el mapa el viaje desde Lisboa hasta Santiago de Compostela. Otro autor será Nicola Albani, que cuenta en cada etapa una breve descripción del lugar, relata sobre ciudades, tierras, castillos y en general todo lo que va visitando. En estas descripciones vemos los problemas y las dificultades que había en el camino. Incluso hablamos de la peste, el encuentro con los ladrones. Habla también de los peligros, no solo de las bondades del camino. Veamos, este es el itinerario de Nicola Albani, desde Italia a Santiago de Compostela. Y aquí me voy a parar porque va a ser el protagonista de nuestra sesión práctica. El príncipe Cosimo III de Medici. Es el hijo y el heredero del duque de Toscano Ferdinando II, que visita la ciudad de Santiago entre el 3 y el 6 de marzo de 1669. Es un viaje muy importante. Cosimo de Medici sale de Italia, pero no sale solo, sino acompañado de un gran séquito, alrededor, dicen las crónicas, de 30 personas, en las que destacan 3 personajes de su comitiva. Por un lado, el conde Lorenzo Magalotti, que es el cronista oficial, el marqués Filippo Corsini, al que también llamaremos cronista oficioso, y Giovanni Battista Gornia, el médico personal del príncipe, que también va a escribir un cuaderno de viaje. Y después tenemos un acuarelista, que también será como el fotógrafo de una época actual. Con esta comitiva que va recorriendo durante un año desde Italia hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela, los cronistas van describiendo lo que ven en las ciudades, cómo son las ciudades, cómo es el camino, etc. Y el acuarelista tenemos un testimonio de todos los lugares a través de las acuarelas por donde han pasado. Cuando llegan a Santiago de Compostela, el tiempo es malo y hace frío, y al príncipe Cosimo de Medici no le gusta la ciudad. Lo único que quiere es estar en la catedral, abrazar al apóstol Santiago, se admira con el botafumeiro y decide después dejar la ciudad y marcharse a Coruña, donde partirá en barco hasta Inglaterra. Vemos aquí en el mapa el recorrido de Cosme de Medici. Bien, todo esto nos lleva a nuestro ejercicio práctico del español, donde vamos a mezclar la literatura, la lingüística y un ejemplo para nuestros estudiantes de secundaria.
y he elegido pues, un libro que es un cuento para niños, El viaje a Compostela de Renato Rattoni. ¿Cómo vamos a organizar esa clase? Vamos a utilizar una clase de entre 12 y 15 alumnos para un nivel B1, una clase de 1 hora, donde estas serían las partes, un inicio, un breve resumen que le vamos a dedicar, de la clase anterior, que le vamos a dedicar 1 minuto, un precalentamiento que va a ser que vamos a contar el cuento de Renato Rattoni, el ratón de compañía de Cosme III de Medici, y comenzaremos con una dinámica de grupos siempre con 3 alumnos. Vamos a trabajar los interrogativos en el cuento de Renato Rattoni. ¿Qué, cuándo, cómo, con quién, por qué y para qué? Va a haber una puesta en común, camino elegido, época del año, modo de realización del camino, acompañamiento, personajes y su función. A continuación tendremos una dinámica de grupos también con 3 alumnos, ciudades por las que pasa el príncipe Cosme de Medici con su séquito y Renato Rattoni. Son ciudades importantes para un alumno internacional: Barcelona, Madrid, Lisboa, Granada y Santiago de Compostela, la meta. Vamos a trabajar el ayer y el hoy, por lo tanto el verbo, el pasado y el presente. Y va a haber una puesta en común por parte de los alumnos, hablando del ayer y el hoy de las ciudades con el patrimonio y el turismo. Terminamos la clase con un feedback. Corregiremos los verbos irregulares, la concordancia, la pronunciación, el orden y la colocación, y contestaremos dudas y preguntas. Pondremos una tarea, porque nosotros en cursos internacionales no solo van a clase los alumnos, sino que les ponemos tareas para casa para que completen esas 8 horas semanales de trabajo particular de cada alumno. Vamos a que busquen cuántos caminos hay hacia Santiago de Compostela, el patrimonio de las principales ciudades, la gastronomía, porque España es muy rica, con una gastronomía muy diferente, con un paisaje diferente en cada parte de España, y, por lo tanto, será su trabajo. Bien, este libro con el que vamos a trabajar, en primer lugar, me gustaría agradecer al Xacobeo que me haya cedido este libro para poder trabajar con ustedes, y felicitar al autor José Antonio Neira Cruz, que en el año 2004 publica, editado por la Xunta de Galicia, este bonito libro que ustedes pueden comprar o pueden tener para trabajar en clase. Este cuento, ¿cómo se basa? Bueno, pues está basado en el viaje del príncipe Cosme de Medici, que realiza a Santiago en el año 1668-1669. El protagonista, además de Cosme, es el ratón, un ratón muy simpático que se llama Renato Rattoni y que viaja como peregrino desde el Mediterráneo, atraviesa Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y llega a Galicia. El cuento se recrea con ilustraciones de los protagonistas, es decir, unos ratones, que es Renato Rattoni, y cuando llega a Santiago de Compostela conocerá a la rata Linda, y que será su mujer posteriormente. Por lo tanto, tenemos el diario de Renato Rattoni, y me gustaría leerles un pequeño trozo de introducción sobre este personaje. Ante todo, permitidme que me presente. Soy Renato Rattoni, guía de exposición del viaje a Compostela de Cosme III de Medici. ¿Cómo? ¿Que no sabéis quién soy yo? ¿Que nunca habéis oído hablar de Cosme de Medici? Eso hay que solucionarlo enseguida. Veamos. Cosme de Medici fue un príncipe de Florencia, hermosa ciudad italiana y una de las más importantes del mundo para los amantes del arte. En Florencia vivieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y muchos otros grandes artistas. Ya os va sonando, ¿a que sí? Pero esto que os cuento sucedió mucho antes de que Cosme de Medici viniera al viaje a Compostela. Ah, ¿pero no lo sabíais? Pues sí. Este gran príncipe florentino viajó en barco, en carroza, en palanquín e incluso a caballo recorriendo España y Portugal. En marzo de 1669 entró en la ciudad de Santiago, que estaba muy interesado en visitar, sobre todo porque quería darle un gran abrazo al apóstol.
En este viaje, que fue una verdadera aventura llena de momentos curiosos y de encuentros sorprendentes, el príncipe Cosme estuvo acompañado por un séquito de grandes señores, artistas y escritores, pero también vino con él un pequeño personaje que ahora os quiero presentar y se llamaba Renato Ratoni, que no era yo. Ese Renato Ratoni era el ratón de compañía del señor príncipe de Florencia, con el que hizo todo su viaje, pero cuando llegó a Compostela, en lugar de continuar, decidió quedarse. ¿Por qué? Porque conoció a Ratalinda de Compostela, tal vez ya suena de algo, y no quiso apartarse de ella nunca más. ¡Ay, el amor del amor! Renato Ratoni y Ratalinda se casan y de ellos descendemos todos los ratonis que vivimos ahora en Galicia. Bueno, esto así comienza el cuento. ¿Cómo lo aplicamos a una clase de español en la parte de la gramática? Bueno, cuando tendremos que explicar los interrogativos, la teoría nos dice cómo preguntamos. La primera forma sería preguntamos con una frase normal, pero cambiamos el tono, le damos un tono de interrogación con una pronunciación diferente, la vocal final de la frase es un poco más larga y la música del enunciado sube también al final. Otra forma de preguntar sería la persona que pregunta solo pide confirmación de las cosas que está diciendo, es decir, si la afirmación es correcta. Para eso dice en ese enunciado con una entonación normal y añade al final, ¿verdad? No, con entonación de pregunta. Solo usamos esa forma de preguntar cuando hablamos, no cuando escribimos. Y la tercera forma de preguntar es usando palabras que indican que estamos haciendo una pregunta. Esas palabras son, en la mayor parte de los casos, los pronombres, interrogativos, todas esas palabras llevan un acento gráfico. Con los interrogativos, qué camino, cuándo, con quién, cuánto tiempo, en cuántas etapas, cómo lo ha hecho, a pie, a caballo, en litera, en palaquín, en carroza, en barco, el por qué y el para qué. Bueno, pues empezaríamos con el cuento de Renato Ratoni, ¿qué camino? Para que nos diga por dónde ha ido el príncipe Cosme de Medici con Renato Ratoni, qué camino ha elegido de los distintos caminos. ¿Cuándo? ¿En qué época? En 1668 a 1669. ¿Con quién? Bueno, estuvimos explicando que Cosme de Medici llega con un gran séquito, pero es importante, hablando del conde Lorenzo de Magalotti y el marqués Filippo Corsini, porque van a ser los cronistas, es decir, los que escriben, lo vemos aquí en la diapositiva, en el lado derecho, que es una página de la crónica de Giovanni Battista, que está en Florencia, en el archivo de Stato, y donde describe todas las etapas del camino desde Italia hasta Santiago de Compostela. ¿Con quién? Pues también hay otro personaje en nuestro cuento, que es el médico del príncipe, que también escribe un diario privado y que anotaba todo lo que le gustaba o le llamaba la atención. Incluso vemos aquí en la viñeta que habla de las comidas, la gastronomía, etc. Por otro lado, tenemos el acuarelista, no nos podemos olvidar de Pier Maria Baldi, que es el que va haciendo las acuarelas de todos los lugares donde visita. Tenemos un testimonio gráfico de la época gracias a este acuarelista. ¿En cuántas etapas? Bueno, durante un año viaja por Italia, por toda España, por Portugal, porque ellos, Cosme de Medici viene desde Portugal hasta Galicia. Y dentro de España, los lugares que visitan Galicia, que son desde Padrón, Pontevedra, Tui, etc. En las etapas tenemos una descripción de las ciudades a través de los cronistas. De algunas ciudades he puesto que son las más importantes, las más conocidas quizá para sus alumnos: Barcelona, Madrid, Granada y también Córdoba.
cuantas etapas, y el final Santiago de Compostela, que lo representa con el famoso botafumeiro que le llama tanto la atención al príncipe Cosme de Medici. ¿Cómo lo ha hecho? A pie, en litera, en barco, a caballo. Otra vez los interrogativos para trabajar. Aquí también podemos hacer una comparativa, cómo se hace hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en bicicleta, camino se ha adaptado también a hacer en bicicleta, y también el camino es inclusivo, es decir, el camino se puede hacer en silla de ruedas. El por qué y el para qué. Bueno, la motivación a lo largo de los siglos para hacer el camino ha cambiado. En un principio era la pietas causa, pero a lo largo de los siglos ha habido razones diplomáticas, comerciales, el cumplimiento de una promesa, el agradecimiento por pues superar una enfermedad, pero también algunos pueblos o algunas ciudades por superar la peste, por superar una invasión, etc. Hoy en día los estudios nos dicen no solo son los motivos religiosos, sino los motivos culturales o motivos religiosos barra espirituales. Cobran más peso los espirituales que los religiosos, aunque sigue siendo un camino religioso. Los culturales también tienen un peso muy importante, pero existen otros motivos, incluso por visita de patrimonio, por motivos deportivos, incluso, y no solo son motivos, sino es una mezcla de motivos. En el caso de Cosme de Medici, claramente era un afán de aventuras y de ver mundo, pero también la idea de abrazar al apóstol. Les pongo en esta diapositiva las pinturas, las acuarelas que dibujó el acuarelista de Cosme de Medici, donde fue conociendo ciudades desde Francia, Italia, España, etc. Y finalmente, pues voy a cerrar esta parte de aquí de Cosme con la acuarela de cómo vio Santiago cuando Cosme de Medici llegó. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta sesión práctica? Bueno, en primer lugar, adquirir competencias comunicativas, tanto orales como escritas, acercar a los estudiantes a la lengua y cultura españolas desde el punto de vista multidisciplinar con el Camino de Santiago, integrar el estudio de la lengua y cultura con la experiencia de la literatura o de Pórica, fomentar la autonomía y la participación activa de los alumnos en el aula. Y después tenemos, como siempre, unos objetivos específicos. Destacar el importante papel de la enseñanza del español de especialidad, identificar distintas áreas temáticas que componen el español del camino desde un punto de vista multidisciplinar, porque claro, el camino lo podemos estudiar desde el punto de vista de la historia, del arte, de la geografía, cuando hablamos del paisaje, de la flora, de la fauna, de la literatura, del cine, de la economía, del turismo. Entonces, por eso decimos que es desde un punto de vista multidisciplinar. Realizar un corpus lingüístico del español del camino, establecer un glosario de términos que debe aprender el discente de L relacionado con el camino, diseñar un curso acorde con las necesidades del grupo y su nivel de lengua, y combinar las clases teóricas con clases centradas en prácticas comunicativas, aulas itinerantes, cuando muchas veces a nuestros alumnos los llevamos a realizar un tramo del Camino de Santiago. En cuanto a la metodología, tiene que ser un enfoque por tareas, comunicativo y experiencial. Tienen que trabajar las destrezas comunicativas, especialmente en las orales, pero no olvidarnos de la escrita. La participación activa del alumno, especialmente en la actividad reflexiva y crítica en las distintas actividades propuestas. Siempre el docente actúa como un guía y moderador en el aula. La tipología de las actividades es importante que sean diversas, individuales, por parejas o grupales. Mi consejo es que no más de 3 en los grupos. Y al final de cada unidad, reflexionar sobre lo aprendido, si mejora sus competencias y si se cumplen las expectativas del nuevo discente. Hay que realizar actividades de simulación global en el aula. Cada unidad se indica los contenidos que forman,
los léxicos, los gramaticales, funcionales y culturales, los objetivos que se pretenden alcanzar y los procedimientos de evaluación empleados. Diseño de los contenidos, se utilizan muestras reales de lengua de corpus. Se pretende acercar la realidad del camino desde un punto de vista multidisciplinar en el aula y, dependiendo de los cursos, pues tendremos talleres de historia, de arte sobre el camino, visionado de películas, visitas a los distintos, al Museo de Peregrinaciones, a la Oficina de Acogida del Peregrino, etc. Pero quizás dentro de los objetivos es que el alumnado se aproxime a la historia y a la actualidad del camino, que el alumnado acreciente su vocabulario desde un punto de vista, siempre decimos, multidisciplinar, que el alumnado repase aspectos lingüísticos como los tiempos verbales, el presente, el pasado y, como hemos trabajado también aquí, los interrogativos, y que el alumnado mejore la comprensión auditiva y lectora. Fomentar el trabajo en grupos y autónomo a través de las microtareas. Y en todos los contenidos vamos a tener los funcionales, los gramaticales, los léxicos, los culturales y las destrezas. En los funcionales hablaríamos de analizar y comentar imágenes representativas del camino, trabajar el presente y el pasado. Los gramaticales hemos visto los interrogativos, los tiempos verbales presente y pasado. En los léxicos, el vocabulario específico del camino. Por ejemplo, podemos hablar de la vestimenta actual del peregrino con la vestimenta en la antigüedad. La climatología es muy importante para un peregrino. Según el tiempo, me visto de distinta manera. Según la época del año, salgo antes o después a hacer el camino por las horas de luz y la climatología. Hablamos del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. Hablamos del turismo, hablamos de la flora y de la fauna. En los culturales, la historia del camino, el pasado y el presente, la cultura en el camino. Y en las destrezas, la comprensión lectora, la comprensión auditiva y la expresión oral y escrita. Ya para finalizar, me gustaría llegar a unas conclusiones, que es aprender una lengua extranjera o una segunda lengua significa aprender la cultura de la segunda lengua, por lo que es necesario, no podemos olvidarnos que el impacto de la cultura en el aprendizaje de las lenguas extranjeras es un asunto indisociable. La unión del Camino de Santiago con la cultura es bastante evidente desde el principio de su existencia. Desde múltiples disciplinas, la investigación se ha encargado de demostrar cómo los itinerarios hacia Compostela fueron vías de difusión cultural. La USC, o sea, la Universidad de Santiago de Compostela, juega un papel primordial no solo en el papel de la investigación desde una perspectiva multidisciplinar, habíamos hablado de la Cátedra del Camino, pero también de los distintos grupos de investigación en la universidad que trabajan e investigan en el camino, sino también a través de la difusión, a través de la impartición de los cursos de temática jacobea. Cursos internacionales de la Universidad de Santiago ha hecho una apuesta muy importante al diseñar una oferta de cursos de español como lengua extranjera combinados con el estudio del Camino de Santiago. Estos programas se han diseñado a partir de una serie de estudios y de datos no solo cuantitativos, sino cualitativos sobre la motivación de esos nuevos estudiantes que hacen estancias lingüísticas con nosotros y que se vienen realizando en cursos internacionales desde el año 2008 hasta la actualidad. El análisis de los datos, de los resultados estadísticos, nos ha permitido diseñar programas orientados a cumplir las expectativas de los estudiantes sin perder de vista la excelencia académica. Y ya lo último, diríamos que la innovación de este tipo de programas radica en la combinación de la competencia comunicativa y la competencia cultural, a nivel sociocultural, sociolingüístico e intercultural. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado
Ha sido una sesión un poco larga, pero yo creo que era necesario hacer una pequeña introducción sobre lo que es Cursos Internacionales, a qué nos dedicamos, qué es el camino y por qué nosotros enseñamos el español y el Camino de Santiago. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, les ruego me escriban al correo que les dejo aquí a continuación en la última diapositiva y los espero en Santiago de Compostela. Muchas gracias.